¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Pues miren ustedes, en esta revisión que estamos haciendo de los 8 estados y la Ciudad de México que van a tener elección de gobernador, 4 de los cuales iniciaron campaña el pasado domingo, uno de ellos es el estado de Veracruz, un estado importantísimo porque en términos de población y de votantes potenciales, Veracruz representa la cuarta entidad federativa más importante de la República. Después, por supuesto, del Estado de México, que es el estado más grande y con más votantes. Luego sigue la Ciudad de México en segundo lugar. En tercer lugar está el Estado de Jalisco. Y el cuarto lugar más importante de la República es el Estado de Veracruz. Pues con una ventaja promedio de 16 puntos porcentuales, inició el pasado domingo 31 de marzo del 2024 su campaña por la gubernatura de Veracruz, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Norma Rocío Nale García, exsecretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene como rivales en la contienda al priista José Francisco de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, que integran PAN, PRI y PRD, y también tiene como rival al abanderado de Movimiento Ciudadano, Hipólito de Champs Espino, dos apellidos muy veracruzanos o que están muy identificados en la política veracruzana, como es el apellido Yunes y es el apellido de Champs. Usted recordará que Carlos Romero de Champs fue el cacique durante varios años, diríamos que por lo menos 2 décadas, del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Bueno, la inseguridad y la delincuencia son los problemas más graves que agobian al estado de Veracruz, entidad en la cual se coloca como segunda gran calamidad después de la inseguridad y la delincuencia, la corrupción galopante. Mientras que los policías son considerados los presuntos servidores públicos más corruptos en Veracruz, seguidos por ¿quién cree usted? Pues después de los policías, que son considerados los más corruptos en el estado de Veracruz, enseguida están los partidos políticos. Imagínese usted, ¿con qué cara van los candidatos a pedirle el voto a los ciudadanos de Veracruz? Sí, un porcentaje altísimo de la población considera que los partidos políticos son proverbialmente corruptos. Y eso lo vemos en las siguientes diapositivas, la número 3, por ejemplo. En el estado de Veracruz, el 72.5% de la población de 18 años y mayores señaló que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas que aquejan a esa entidad, seguidos por la corrupción, fue señalada por el 52.3%, y después el tercer problema más grave de Veracruz sería el desempleo, que tiene, digamos, esta observación tiene el 41.2% de las personas en esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que apenas se acaba de publicar el pasado 20 de marzo del 2024. Ahí ve usted lo que le duele a Veracruz, y es algo que por lo menos los candidatos a gobernador, los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados locales y federales deberían de tener muy claro para saber en realidad qué es lo que le van a proponer a la gente cuando vayan a pedirle su voto para el Congreso local, para el Congreso federal, para ir a una senaduría, para la gubernatura o para la alcaldía de la ciudad, pueblo o comunidad donde viva la gente. Y luego, después del desempleo, también es una calamidad en Veracruz la pobreza, por lo menos eso piensan 32.8% de las personas encuestadas, y la queja recurrente en todo el país, la mala atención en centros de salud y hospitales públicos, donde hay funcionarios que no se conduelen de la situación lastimosa en la que muchas personas humildes, modestas, pobres, llegan a pedir atención y en muchos casos son tratados con prepotencia. Bueno, pues estos son principalmente los males que mayor afectan al estado de Veracruz. Y vea usted la gráfica que le presentamos enseguida en la diapositiva número 4. En el estado de Veracruz, 84.1% de la población de 18 años de edad y mayores considera
que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente, particularmente en los policías, seguidos de los partidos políticos con el 83%. Imagínese usted, no sé, no me puedo imaginar cómo un político se atreve a ir a pedirle el voto a un ciudadano cuando el 83.3% de los veracruzanos le dijeron al INEGI, ¿sabe qué? Yo pienso que los partidos políticos y por supuesto quienes los integran o quienes los representan, pues son muy corruptos. Son los que están calificados como los segundos más corruptos en Veracruz, los partidos políticos, y en primer lugar, los policías. En general, los policías, 84.1% de la gente que vive en Veracruz dice, los policías son los más corruptos de todos. En segundo lugar están los partidos políticos y en tercer lugar, los ministerios públicos y la fiscalía. Eso es lo que juzga la gente. Sabemos que los políticos pueden pensar, no, eso es una exageración. No, no puede ser una exageración porque la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental la hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre una muestra muy robusta de más de 25,000 encuestas en hogares y por lo tanto su margen de error es muy pequeño, porque son encuestas que se hacen cara a cara. La gente dice verdaderamente lo que siente y eso que le estamos transmitiendo en este momento es verdaderamente lo que los veracruzanos piensan y lo que los veracruzanos esperarían que los candidatos a diferentes cargos les dijeran cómo lo van a atender y cómo lo van a resolver. Pues bien, en los comicios del 2018, la contienda entre Morena y sus opositores fue muy cerrada, pues se decidió, escuche usted, por una diferencia apenas superior a 5 puntos porcentuales en el estado de Veracruz. En esa contienda de hace 6 años también estuvo como abanderado del PRI José Francisco Yunes Zorrilla, quien quedó en tercer lugar y ahora regresa para tratar de ganar la gubernatura. Mire usted, José Francisco Yunes Zorrilla es el candidato de PAN, PRI, PRD. Norma Rocío Nale García es la candidata de Morena, PT, Partido Verde. E Hipólito de Champs Espino Barros es el candidato de Movimiento Ciudadano. Las campañas, como le decíamos, empezaron el 31 de marzo y terminarán el 29 de mayo. Y las campañas para las diputaciones locales y los ayuntamientos se van a realizar, en este caso estamos hablando nada más de las diputaciones locales, se van a realizar del 30 de abril al 29 de mayo del 2024. En el estado de Veracruz se va a elegir un gobernador, se van a elegir 30 diputados de mayoría relativa y 20 diputados de representación proporcional. Este dato es muy importante porque el gobernador que llegue, quien gane, y en este caso quien está mejor perfilada para ganar es Norma Rocío Nale García, lo que más le conviene es tener un Congreso con mayoría de su partido y de ser posible con mayoría calificada para que pueda, si así es conveniente, promover las reformas constitucionales que se requieran en el estado de Veracruz. Hasta el momento, en la lista nominal de electores en Veracruz, con corte al jueves 21 de marzo, es de 6,111,178 personas que en este momento ya tienen credencial para votar. Y como le decíamos unos párrafos antes, en las elecciones de gobernador del domingo 1 de julio del 2018, que es la diapositiva que sigue, ahí vemos con toda claridad, mire, el triunfo de Cuitláhuac García Jiménez fue claro, pero no fue muy amplio. Cuitláhuac obtuvo 44.02% contra 38.39%, y José Francisco Yunes Zorrilla, que ahora es el candidato de la coalición opositora, logró hace 6 años el 13.96%. De cualquier manera, en este momento la posición con la que llega Rocío Nale es razonablemente cómoda porque 16 puntos, cuando faltan apenas 2 meses para concluir las campañas, es una buena ventaja y si la cuida, le puede resultar. En 6 años también hay algo que es importante. Mucha gente no lo toma en consideración y piensa que no es importante, pero sí lo es en la medida en que demuestra y muestra de manera tangible si los partidos políticos han trabajado o no trabajado con la gente. Lo que vemos en la diapositiva número 9 nos muestra algo que es fundamental. Vemos, por ejemplo, que los militantes de Morena en el estado de Veracruz son en este momento 180,927.
Es una cifra verdaderamente impresionante si la comparamos, por ejemplo, con los 23.911 del PAN, los 20.688 del PRI y los 53.650 del PRD. Usted notará, por ejemplo, que aquí en Veracruz el partido Movimiento Ciudadano apenas tiene 28,000 afiliados, algo que parece extraño cuando estamos hablando del estado del cual es oriundo el dirigente y dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro. Pero cuando ya vemos la suma de los militantes de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, vemos que tienen un ejército de activistas, de propagandistas y de personas que van a cuidar las urnas, que asciende, escuche usted, a 237,696 afiliados. Personas que le dijeron a esos tres partidos: sí quiero ser militante, sí quiero estar afiliado y estoy disponible para participar en las actividades partidistas que se requieran. Enfrente, la suma de PAN, PRI, PRD de la militancia de estos partidos llega apenas a 98,000 contra 237,000 de Morena y sus aliados. Y nos vamos a las más recientes encuestas que se han publicado, donde se va prefigurando el escenario para la elección del próximo domingo 2 de junio. El 21 de febrero pasado, el periódico El Heraldo de México y la consultora con la que trabajan ellos, que se llama Poligrama, provocó una encuesta que le da 14 puntos de ventaja a Rocío Nale. Lo estamos viendo en pantalla. Rocío Nale tendría en ese momento, el miércoles 21 de febrero, 49,2% contra 27,8% de su principal rival, que se llama José Yunes. Y luego, cuando vemos cuál es la orientación y la preferencia de los ciudadanos de Veracruz con respecto específicamente a los partidos, sin poner los candidatos en juego, vea usted el porcentaje. 53,1% de los veracruzanos en ese momento votarían por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, que es la diapositiva número 12 que veremos enseguida. 53,1% para Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, contra el 26,4% de la coalición PRI-PAN-PRD, y allá lejecitos el partido de Dante Delgado, oriundo de Veracruz, tendría en este caso nada más el 4,1%. Esa es la diapositiva número 12, donde vemos estos números que esperemos que en algún momento lo tengamos en pantalla. Ahí lo tienen ustedes. 53,1% de la coalición morenista, 26,4% de la coalición panista y apenas 4,1% de Movimiento Ciudadano. Esta encuesta de Poligrama El Heraldo de México es una encuesta que se realiza de manera telefónica. El tamaño de la muestra es de 1,000 personas entrevistadas por teléfono en Veracruz y se fueron entrevistadas entre el 7 y 8 de febrero pasado. Dice que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3,10. Por supuesto, las encuestas que se hacen cara a cara tienen mayor calidad metodológica, pero no son del todo desdeñables estas muestras, que por lo menos nos permiten asomarnos un poquito antes de que se iniciara la contienda, cómo iban las preferencias con respecto a los partidos y a los precandidatos entonces. Más adelante vamos a ver que el 2 de abril, una encuestadora que se identifica como Rubrum le dio 16 puntos de ventaja a la candidata de Morena. Esto lo observamos en la diapositiva 14. Ahí ve usted, martes 2 de abril del 2024. Rocío Nale tiene 49,7% contra 33,7% de José Yunes y apenas un 3,9% de Polo de Champs. Igual, en este caso, la encuesta es una encuesta telefónica que se realiza vía telefónica de manera automática y aleatoria en el estado de Veracruz, con una fecha de levantamiento del 1 de abril, este ya es más reciente, se hizo el 1 de abril y se encuestó a 1,000 personas por vía telefónica. Y ese es el resultado que nos ofrece: 49,7 para Rocío Nale y 33,7 para José Yunes. Y bueno, y con fecha de hoy, miércoles 13 de abril del 2024, este dato lo rescatamos en el transcurso del día,
le fuimos a echar una miradita a una plataforma agregadora de encuestas que se identifica como Pulse MX, Pulse.mx. Y en esta agregadora de encuestas se toma las encuestas que se van publicando, las va agregando y va haciendo un promedio. Esta Pulse MX le acreditó a Rocío Nale 18 puntos de ventaja en la apertura de las campañas formales. Tome usted en cuenta que esta ponderación que hace esta plataforma la hace justamente este miércoles 3 de abril del 2024. Ahí lo tiene usted en pantalla. Norma Rocío Nale García, 56% de respaldo. Xóchitl Gálvez Ruiz, 30. Perdón, ahí hay un error de mi parte, ¿no? ¿Cuál Xóchitl Gálvez Ruiz? Estamos hablando en este caso de el candidato del PAN, de la coalición PAN, que es José Yunes. Les ofrezco una disculpa y me equivoqué de nombre. Ya ve que con eso que anda uno metido en todas las campañas, no. Pepe Yunes, no es Xóchitl, es Pepe Yunes. Y el tercero, Hipólito de Champs Espino, el 5%. Lo vamos a corregir en cuanto terminemos el programa, pero lo importante aquí es que la ventaja entre Norma Rocío Nale García con 56% sobre Pepe Yunes es verdaderamente amplia. Son exactamente, en este caso, 18 puntos porcentuales de diferencia en una ponderación de encuestas que se realiza con fecha de hoy, miércoles 3 de abril del 2024. Y bueno, el estado de Veracruz, como seguramente usted lo sabe, está ubicado en la tercera circunscripción electoral junto con los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Veracruz, lo vemos en la diapositiva 18. Es importante saber dónde están ubicados, en qué circunscripción, en qué región electoral. La tercera circunscripción electoral, donde se reparten 40 diputados plurinominales, la integran Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y hay un estado panista incluido, que es el estado de Yucatán. Y vean ustedes, por ejemplo, que en la siguiente diapositiva observamos que en esta circunscripción 3, la tercera circunscripción, es donde el partido Morena sacó más diputados plurinominales que en ninguna otra región del país. Hay 5 circunscripciones, pero en la tercera circunscripción es donde Morena sacó más diputados pluri, con un total de 18. Y consecuente con eso, el Partido Verde Ecologista sacó 4 plurinominales y el Partido del Trabajo 2 plurinominales. Por lo tanto, estamos hablando de que Morena se llevó 24 de 40 diputaciones plurinominales para un porcentaje de efectividad del 60%. Y este porcentaje, si las votaciones corresponden con las predicciones que se han hecho, podrían darle a Morena nuevamente su porcentaje más alto de diputaciones plurinominales. Y vemos, para que esté ilustrado claramente, en la diapositiva número 20, vemos que justamente cuando vemos cuántas diputaciones plurinominales se llevó cada partido en cada una de las 5 circunscripciones en las elecciones del domingo 6 de junio del 21, ahí vemos claramente en la tercera circunscripción lo que les señalaba, que es donde Morena ganó más diputados pluri con 18. Y finalmente vemos la diapositiva 21, donde vemos que de las 20 diputaciones que se jugaron de mayoría relativa en el 2021, Morena ganó 13 como cabeza de coalición con el PT y el Partido Verde, y ganó otras 5 solito Morena como partido de manera independiente, lo que significa que de las 20 diputaciones Morena ganó 18 de 20 en el estado de Veracruz. Hablamos de diputaciones de mayoría. Para la contienda que viene, Veracruz perdió población. En lugar de que sean 20 las diputaciones de mayoría que se van a jugar en Veracruz, van a ser solamente 9. Pero de cualquier manera, esta es la circunscripción más poderosa para Morena, donde Morena gana más diputaciones. Y si las predicciones de que puede ganar Rocío Nale se cumplen, probablemente Morena iguale o supere la cifra de los comicios del 2021. Y con esto concluimos la observación del inicio de campaña para la gubernatura en Veracruz, aquí en Puntos y Comas. Gracias y buenas noches.